Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día martes voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a aprender de ella, vamos a abrirle el corazón para que la palabra de Dios se introduzca en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra persona, que sigamos el camino del Señor, ¿verdad mis hermanos? Porque si nosotros dejamos y paramos, ¿verdad?, de seguir al Señor, los pasos de Él, nosotros nos vamos a perder en este mundo. Necesitamos de la ayuda de Dios para que nosotros podamos continuar llevando la voluntad de Él en nuestras vidas. Hoy día les voy a compartir la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo. También les recuerdo que hoy día en nuestra iglesia católica celebramos la fiesta de San Matías Apóstol, un gran apóstol como todos ellos, ¿verdad mis hermanos?, que anduvieron siempre con Jesús, y al final ellos se encargaron de distribuir el mensaje a todos los pueblos, a todas las naciones del mundo entero. Y debemos estar agradecidos, mis hermanos, con Dios por haber escogido a sus apóstoles y porque a través de ellos nosotros lo conocimos a Él. Así es que siempre, mis hermanos, no nos olvidemos de orar ante el Señor, de darle gracias cada día por sus bendiciones, porque Él nos bendice grandemente. Todo aquel, ¿verdad?, que se olvida de que está Dios allí, de que nunca se acuerda de hacerle una oración ante Él todos los días. Sinceramente, mis hermanos, pues no sé qué amor tienen ellos en su vida. La realidad, sin el amor de Dios, nosotros no somos nada. Necesitamos siempre de su protección, de su ayuda y de todo aquello que nosotros siempre le pedimos y que nunca nos niega. Voy a compartir, pues, mis hermanos, la primera lectura que la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y luego vamos a leer del versículo 20 al 26. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel mensaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: su morada quedará desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro ya había conocido, ya había escuchado del Señor, y también, ¿verdad?, pues habían enterado de lo que había sucedido a través del rey David, de Moisés, que también anunció a nuestro Señor Jesús, que con muchos años de anterioridad, ¿verdad?, habían hablado ya de Jesús, de lo que sería de Él y cómo lo iban a entregar. Entonces, aquí se dieron cuenta prontamente, ¿verdad?, que había sido Judas, el traidor, el que había entregado a nuestro Señor. Pero que esto, mis hermanos, de una forma o de otra tenía que suceder, ya que los profetas, el rey David y muchos otros siempre anunciaron de lo que sería de este Judas y cómo él haría las cosas para entregar a nuestro Señor. Entonces, todo esto no era un engaño, sino que tenía que llevarse a cabo. Y el Señor lo sabía, nuestro Señor Jesús ya lo sabía. Y por eso, cuando Él ora en el huerto del Getsemaní, Él le pide a nuestro Dios Padre que si es posible,
que retire de él esa copa por la cual él tiene que pasar, que se haga, pero que si no, que se haga su voluntad. Y eso es lo que también nosotros deberíamos hacer en nuestra vida, dejarnos llevar por el Señor, que se haga siempre su voluntad. Es lo mismo que nosotros hacemos en el rezo del Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. La mayoría de veces no aceptamos lo que el Señor interpone en nuestro caminar. Y entonces, ¿qué sucede después, mis hermanos, en esto de los apóstoles? Proponen a 2 hombres para que uno de ellos tome el apostolado que había dejado Judas. Y dice aquí, propusieron entonces a 2, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías. Se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 has elegido para desempeñar el ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Para irse a su propio lugar. ¿Qué quiso decir aquí San Pedro de este hombre? Cuando hicieron la oración, le dice al Señor, para irse a su propio lugar. ¿Qué lugar le tocaría a Judas? En realidad no sabemos, mis hermanos, porque como les digo, todo esto era un plan de Dios. Tenía que haber un traidor en estos 12, y vaya que lo fue. Entonces, si nuestro Dios, que es tan bueno y amoroso, si este Judas, al final, cuando traicionó a nuestro Señor Jesús, tal vez el Señor, si él se haya arrepentido, hubiera dejado toda su maldad a un lado, el Señor lo hubiera perdonado, como nos perdona a todos. ¿Cuántas maldades no hemos cometido en nuestra vida? Y el Señor nos las sigue perdonando. Y entonces, el Señor es bueno en misericordia. El Señor nunca nos ha odiado. ¿Cuándo ustedes en realidad creen que el Señor va a sentir un poco de odio por nosotros? De ninguna manera. Él nos ama. Él quiere que todos vayamos a gozar de una gloria el día en que nosotros partamos de aquí hacia allá. Él nos tiene prometido un lugar allá en el cielo. Y el Señor no miente. Nunca mintió. Y nunca ha mentido porque en Él no existe mentira. Entonces, nosotros tenemos que echarle muchas ganas por encontrarnos con Él un día, para estar junto a Él. Y esto de Judas, ustedes se pueden imaginar que tal vez fue a un infierno, pero como les digo, todo fue un plan de Dios. Y tal vez también Judas está con el Señor. No lo podemos saber. Pero mismo Jesús dijo, ¿verdad? Y sus palabras son realidad. Dijo, ay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Le valdría mejor no haber nacido. Y estas palabras sí que duelen. Y estas palabras sí que se llevan a cabo. Entonces, en realidad, mis hermanos, no podemos saber ni darnos cuenta qué sucedió con este Judas. Pero de que escogieron a un buen hombre, ¿verdad? Para continuar en este ministerio de los apóstoles, de que los cogieron, y fue una lección muy buena, ya que este hombre desempeñó bien ese papel junto con los apóstoles, y los apóstoles por eso hacen esa elección a través de sus oraciones. Oran ante Dios. Nosotros, cuando hacemos una elección de una persona, pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos ayuden en esa elección, o simplemente hacemos la elección por nuestra propia cuenta. ¿Cómo es que hacemos nosotros las elecciones? En realidad, si todo se hiciera, mis hermanos, en el nombre de Jesús, todo estaría bien. Pero las cosas hoy en la actualidad no son así. Las personas ni siquiera creen en Dios, mucho menos van a hacer sus elecciones en el nombre del Señor. No, ni se acuerdan. Jesús mismo decía, cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré fe en los hombres? ¿Qué será de esta tierra, hermanos? ¿Qué realmente encontrará el Señor cuando venga entre las nubes? ¿Qué en realidad va a haber en el mundo cuando Él venga?
yo no puedo ni siquiera imaginarme, porque vemos cómo la gente se está perdiendo en lo material. Vemos cómo la gente se olvida de que existe nuestro Señor, de que Él murió por nosotros para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Y entonces su sacrificio quiere decir que para los hombres no valió nada. Para los hombres el sacrificio de Jesús fue como un juego. No. La realidad, mis hermanos, nuestro Señor murió por nuestros pecados para que un día, si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, y pedimos perdón por cada uno de ellos, el Señor nos va a perdonar. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, porque ¿de qué nos sirve si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, pero seguimos igual? De nada nos sirve. Qué bueno, mis hermanos, que todo esto sucedió y que el Señor se prestó, ¿verdad?, al Padre para que Él fuera crucificado, fuera llevado a ese lugar de tormento. Y nosotros bien contentos, ¿verdad? No, hay que agradecer al Señor, hay que ser agradecidos con Él para que nuestra vida sea un día eterna y no como la de Judas. Judas, que no sabemos, como les digo, ni dónde se encuentra. Porque, como les digo, mis hermanos, el Señor es rico en misericordia. Si Él es misericordioso, pueda que Judas haya salvado su vida. Pero hasta el momento, mis hermanos, no sabemos nada. Tal vez el día que nosotros partamos de aquí hacia allá, nos daremos cuenta dónde realmente se encuentra este traidor. No solamente él fue traidor, sino todos. Todos lo abandonaron en el momento exacto. Cuando Jesús es llevado para ser enjuiciado, sabemos que ninguno de los apóstoles estuvo con él. El único fue Juan y Pedro, cuando estuvo allí, que se dio cuenta cómo golpeaban al Señor. Pero ¿qué sucede? Lo niega totalmente al Señor. Hagan de cuenta como si no hubiera estado allí. Estuvo allí y se dio cuenta de lo que le hicieron al Señor, y él tuvo tanto miedo que corrió. Se fue a llorar al acordarse de lo que el Señor le había dicho. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser en el Señor, y siempre que nosotros vayamos a poner a alguna persona a cargo de algo, no solamente en lo espiritual, sino también acá entre nosotros, cuando estamos por llamar a alguien que sea manager o que sea una persona dirigente para cualquier otra cosa. No tiene que ser en la iglesia, sino acá afuera también. Tenemos que pedir al Señor para que Él haga la mejor elección. ¿Qué sucede hoy en la actualidad, mis hermanos? Que las elecciones sobre los presidentes, por eso es que hay tanta corrupción, porque las presidencias, todos los gobiernos, ellos mismos se ponen. Tenemos que pedir de Dios para que cambie todos los corazones del mundo entero, especialmente las de los gobernantes que hacen las cosas a su modo y ya no les importa la gente. Pidamos de Dios en todo momento, mis hermanos, y el Señor nos va a enseñar la mejor elección a seguir. Siempre que nosotros tengamos un problema, una dificultad, vayamos ante el Señor, pidámosle en nuestra oración, digámosle qué es lo que Él quiere de nosotros, o cómo podemos resolver aquel problema, aquella dificultad, aquello que nos acecha tanto. Pedir al Señor, y entonces Él nos va a dirigir por lo mejor, lo que nosotros necesitemos. ¿Y cómo lo podemos resolver? Él nos va a poner las armas en las manos para poder resolverlo todo. Mis hermanos, siempre que nosotros nos acogemos al Señor, sinceramente, no hay ningún problema tan difícil en esta vida. Simplemente es que nosotros pongámoslos en las manos de Jesús. Y como Él mismo decía, todas sus cargas que ustedes tienen y no pueden llevar, que son tan pesadas, yo las haré livianas. Yo les ayudaré con ellas. ¿Y ustedes creen que el Señor nos mentía? ¿Ustedes creen que el Señor no lo estaba diciendo en serio?
como muchos de nosotros sabemos hacerlo? Claro que no. Todo se puede hacer en el nombre del Señor, pero siempre y cuando le pidamos lo que realmente necesitamos. Si pedimos cosas, aunque para Jesús nada es imposible, todo es posible, pero va a haber cosas que no necesitamos en nuestra vida y por esas cosas también a veces le pedimos al Señor. Y entonces no, hermanos, todo eso hay que dejarlo a un lado y pedir solamente lo necesario en nuestra familia, en nuestros empleos, donde quiera que nosotros le pidamos al Señor algo, que sea lo necesario para nuestras vidas. Y así se nos dará al momento que nosotros le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Pero después, nunca olvidarnos, mis hermanos, de que el favor que le pedimos al Señor se hizo gracias a Él, gracias a nuestras oraciones que expusimos ante el Señor. Y entonces, como les digo, mis hermanos, cada lección que nosotros hagamos o que tengamos en mente, siempre pidamos del Señor y Él nos va a dirigir por el mejor camino y nos va a dar la mejor elección de nuestras vidas. Pero siempre pidiendo de Él, no haciéndolo a un lado como lo sabemos hacer, porque muchas de las veces ni siquiera nos acordamos del Señor y hacemos nuestras elecciones a la ligera. Entonces no, pidamos del Señor y Él nos va a mostrar lo que quiere que sea en esta vida para nuestro bien. Ahora, mis hermanos, les invito, vamos a leer el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Se amen los unos a los otros. El amor todo lo hace. El amor es lo más perfecto, dice San Pablo también, que con el amor no hacemos daño. Con el amor no vamos a andar por la vida causando problemas, ni dificultades, ni riñas entre los demás. Si es amor el que sentimos por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestros hermanos y todos aquellos conocidos que tenemos siempre a la par. Nunca vamos a sentir envidia, que es lo que más se siente en esta vida. Una persona envidiosa siempre está deseando lo que tiene su compañero. Ese es un envidioso y ese no tiene amor por su compañero. Lo dice mismo Jesús, que nosotros vamos a dar fruto siempre y cuando nos amemos. Si no amamos, ¿cómo vamos a dar fruto? Nadie, mis hermanos, en esta vida, ¿verdad?, que ama a una persona va a desearle un mal. ¿O a poco, cuando nosotros nos casamos con nuestra pareja, desde que estamos con ellas, deseamos lo mejor para ellas y ellas para nosotros? Bueno, al menos como les digo y como nos dice Jesús aquí en su palabra, si es que hay amor. Si no hay amor, no va a haber nada de eso. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos nosotros ser en este mundo. Que no haya odio
ni rencor hacia nadie. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense bien, si nosotros cumplimos los mandamientos de Jesús, estamos haciendo su voluntad y Él nos ama. Así como el Padre lo ama a Él, así Él nos ama a nosotros, cuando hacemos su voluntad. Fíjense bien lo que dice aquí claramente. Si ustedes hacen mi voluntad. Si hacemos la voluntad de Dios, estamos amando. En realidad, hermanos, la voluntad de Dios no es que odiemos a los demás. La voluntad de Dios es que nos amemos. Es que no andemos hablando ni haciendo chismes de los demás. Cuando hacemos chismes o cuando hay una contradicción o la ponemos nosotros, esa contradicción entre los hermanos, pues obviamente que va a haber odio, va a haber discordia, no va a haber amor. El amor se tiene que ganar y el amor no es necesario que nosotros lo andemos pregonando, diciendo yo soy amoroso, yo hago esto, yo hago lo otro. No, el amor se ve. El amor, mis hermanos, cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros no queremos que nada malo le pase a aquella persona, siempre cuidamos de ellos, siempre los protegemos de que alguien más les quiera causar un daño. Así somos cuando amamos a alguien. Nunca podemos nosotros odiar, mis hermanos. No debemos odiar. El odio no viene de Dios. El odio viene del demonio. Y ese nos está metiendo trabas todos los días. Siempre está a la par también. Y sabe cómo nosotros sabemos caer. Cómo sabemos caer en tantas cosas que Él nos impone también para que nosotros caigamos, porque ya las conoce. Él sabe de qué manera nosotros sabemos caer, y ahí está, metiendo trabas, siempre. Y si nosotros nos decidimos dejarlas a un lado, tal vez las dejemos por un instante, pero luego viene a nuestro pensamiento y nos olvidamos del Señor, que el Señor también está viendo. No, hermanos, amémonos, busquemos lo mejor para nuestro hermano. También aquellas personas, ¿verdad?, que andan buscando a otras mujeres, y muchas de las veces mujeres casadas, y esas mujeres saben caer. Eso es hacerle un mal, hacerle un daño al compañero, al hermano, porque somos hermanos en este mundo. El Señor nos puso aquí como hermanos. Son hermanos ustedes. Y Él, fíjense bien, el gran amor que le tuvo a sus apóstoles y discípulos. Les dice que Él ya no les llama siervos, porque el siervo no sabe lo que su patrón hace. Dice, yo les llamo amigos. Fíjense bien, qué bonito por parte de Jesús hacia sus discípulos. Él los consideraba amigos. Y tener un amigo es lo máximo. Si nosotros aún no nos encontramos un verdadero amigo, que no ande haciendo chismes, que no hable mal de nosotros, en fin, que no exponga todo lo malo o lo bueno que hayamos hecho en nuestra vida, que no lo ande divulgando por ahí, ese es un amigo y es un hermano y es un compañero realmente en el cual tú puedes confiar siempre. Pero es difícil, mis hermanos, encontrar esa clase de amigos hoy en la actualidad. Y Jesús vio eso en sus apóstoles. Lo vio. Si no, no se los haya dicho. Él les dijo que son sus amigos. Ya no siervos, sino amigos. Y entonces, por eso es que estos hombres fueron por el mundo entero pregonando la buena nueva de Jesús. Porque andaban pregonando a un hombre que los consideraba a ellos sus amigos. Y no era un hombre cualquiera. Era el mismo Dios que estuvo con ellos. Y entonces, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos y expongamos ante el Señor, siempre con amor, pidiéndole con amor las cosas para que todo lo que hagamos se haga recto, bien derecho. Si nosotros andamos torcidos y hablamos torcidamente ante el Señor, también Él conoce
nuestros sentimientos. Así como conocía los sentimientos de los fariseos, ¿verdad, mis hermanos? Cuando a él le ponían tantas trampas para hacerlo caer, para que fallara en algo y así poderlo enjuiciar. Era el mal pensamiento que traían siempre los fariseos y los ancianos, los maestros de la ley y sacerdotes. Siempre traían la maldad en su corazón para con Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús los iba a considerar amigos cuando realmente andaban a buscarlo para darle muerte? Claro que no. Pero en sus apóstoles y discípulos, a los que él amó, ¿verdad? Siempre les hablaba con la verdad. Y nosotros, hermanos, siempre tenemos que andar hablando con la verdad. No torcidamente, como les digo, sino rectos, ser derechos con Dios y con los demás, ¿verdad? Porque si nosotros seamos rectos con nuestros hermanos, Dios va a ver nuestra rectitud y siempre nos va a guiar por el bien. Él va a ser nuestra luz para dirigirnos en este duro caminar. Pero no dudemos ni un solo instante de ello para que Dios haga grandes prodigios en nosotros. Jesús mismo decía, cuando estuvo aquí entre sus apóstoles, todo lo que hagan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, todo se va a conceder. Y esa es la fe de todos aquellos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que confían en el Señor hoy día. Hubo muchos santos que pusieron su vida ante los pies del Señor. A ellos no les importó ser perseguidos. Siempre pusieron en las manos del Señor todo. Toda su fe y su confianza para que ellos fueran dirigidos por el Señor. Y vaya que lo fueron. Que al final de cuentas ellos se ganaron un reino allá con el Señor. Por eso tenemos que luchar muchísimo aquí en esta vida, mis hermanos, para podernos ganar ese lugar que el Señor nos ha prometido desde antes que Él partiera hacia allá. Él tuvo la confianza en sus amigos, como lo dice Él, ¿verdad? Entonces, seamos pues buenos amigos de Jesús, que Él nos considere sus amigos y nosotros sentamos en nuestro corazón realmente que el Señor se considera nuestro amigo haciendo el bien, ¿verdad? Si nosotros hacemos el bien, ¿cómo creen ustedes que nos va a considerar sus amigos? De ninguna manera. Tenemos que mirar en el bien siempre de los demás. Que miremos a nuestros hermanos con amor, como lo dice aquí, ser amorosos. Y el Señor también nos va a amar. Hermanos, cuando nosotros tenemos a un amigo y lo consideramos realmente nuestro amigo, no vamos a poner trabas ni vamos a andar haciendo chismes sobre él, sobre lo que tal vez él nos confió un día y nosotros lo vamos a exponer ante los demás para que conozcan la maldad o el bien que hizo. Y muchas de las veces decimos, ay, es que este barbero, ay, es que este hombre que se cree tanto. En fin, no tenemos por qué andar mordiendo a nadie por detrás, porque el Señor nos conoce. Y si el Señor nos conoce, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque si hacemos algún daño, el Señor nos va a poner un freno. Y cuando eso suceda, nos vamos a dar cuenta que va a ser por nuestras acciones. Entonces, pues, cuidémonos y oremos al Señor siempre para que Él nos ayude. Y les invito, pues, a que hagamos una oración, a que pidamos al Señor para que nos siga encaminando por el bien y no andar haciendo el mal a nadie en este mundo. Y para ello, mis hermanos, les pido que recitemos el Salmo. Es el Salmo número 112 y dice así, si gustan repetir después de mí: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a Dios nuestro? Que tiene en las alturas su morada,
y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Los puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente, tú nos pones, Señor, en el mejor lugar. Siempre que nosotros, Señor, tenemos esa fe y exponemos todas nuestras dificultades, tú nos ayudas, tú nos diriges y tú nos llevas por el bien. Alabado y bendecido sea, Señor Jesús. Gracias por hacernos entender, Señor, por hacernos ver que realmente somos tus amigos, especialmente cuando hacemos tu voluntad, cuando llevamos en nuestro caminar a otros hermanos y hermanas para que te conozcan, para que te vean, Señor, y que no busquen de otros en esta tierra, sino que siempre busquen de ti, Señor, dándose cuenta que contigo lo encontrarán todo. Contigo no hay ninguna mentira, Señor, sino solamente vamos a encontrar la verdad en tu gran amor, Señor. Por eso, siempre es que exponemos nuestras dificultades y todo lo que traemos cargando, Señor, en nuestros cuerpos, lo exponemos ante ti y tú siempre nos ayudas. Por eso y por tantas otras cosas, Señor, te damos gracias porque nunca nos fallas, porque siempre estás ahí, Señor, dándole solución a lo que te exponemos en tus benditas manos. Bendito y alabado sea, Señor, gracias por tu gran bondad. Espíritu Santo, sigue dándonos la luz, el entendimiento y el conocimiento para que nunca dejemos de seguirte y seguir conociendo la voluntad de Dios y aquello que nosotros muchas de las veces nos alejamos de ello, que es seguir los pasos del Señor, que es amar a nuestros hermanos y hermanas, que esto nos lo encargó Él, que los amáramos, que nos amáramos mutuamente, que no sintiéramos ningún odio hacia nadie. Enséñanos, bendito Espíritu, a ser dirigidos de esa manera y a tratar de dirigir a otros para que no se pierdan y no odien, no sientan odio en sus corazones al acercarse a las demás personas. Gracias, bendito Espíritu, por acompañarnos y guiarnos por el bien en todo momento. Mamita María, te damos gracias, como siempre, Madre del Cielo, porque nunca dejas de interceder ante Jesús. Siempre nos ayudas, siempre estás allí para hablarle de nosotros, de nuestros problemas, y especialmente cuando nosotros damos gracias a Dios y a nuestro Señor Jesús, ahí estás también para comentarles de lo que nosotros somos en esta vida. Por eso, Mamita María, y por tantas otras cosas te agradecemos de todo corazón. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios Padre con esas palabras que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por encontrarse siempre aquí, escuchando de estos mensajes. Que nunca dejemos de aprender de Dios, pero más que todo de hacer su voluntad.
que amemos a nuestros hermanos y hermanas como Él nos lo pide y que no tengamos ningún odio hacia nadie, porque eso no es de Dios. Sabemos de dónde viene. Entonces no hagamos ni pongamos parte en el demonio. Él se pone contento cuando nosotros hacemos todas esas cosas. No tenemos por qué tener contento a ese malvado, sino solamente a Dios. Por eso, hermanos, les pido pues que siempre oremos por los demás, para que ese odio que sienten muchos de ellos, Dios se los quite. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.